Bienvenidos a Ecos del Cielo. Antes de sumergirnos en esta intensa historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darnos un like, para que más personas puedan descubrir relatos que tocan el alma. Tu apoyo es fundamental. Comencemos. 3 segundos antes de la tragedia, el eco metálico de un arma cargada retumbaba en el despacho silencioso de la hacienda Balbuena. Santiago Balbuena, el hombre que durante décadas fue dueño de imperios, tierras y respetos, estaba a punto de rendirse frente al abismo de sus culpas y traiciones ajenas. Sus manos temblaban mientras sostenían la pistola contra su sien, y sus lágrimas se mezclaban con la rabia de sentirse acorralado por una mentira que había destruido todo lo que amaba. Pero justo en ese instante, una voz quebró el silencio como un rayo de verdad. Don Santiago, no lo haga. Usted es inocente y yo puedo probarlo. Era Isabela Moreno, la mujer que todos en la casa veían como la simple empleada, la que fregaba pisos y callaba en los pasillos, la que parecía invisible entre lujos y secretos. Sin embargo, esa noche oscura, cuando todo estaba a punto de terminar en tragedia, fue ella quien se convirtió en la única voz capaz de detener lo inevitable. La historia que estás a punto de escuchar no es solo la de un millonario con un arma en la mano. Es la historia de cómo el poder, el engaño y la ambición pueden arrastrar a un hombre al borde del vacío y de cómo la verdad, aunque venga de labios humildes, puede salvar una vida. En estas líneas se esconde el misterio de una mentira sembrada por Catalina Montenegro. La mujer que parecía leal, pero que jugaba un doble papel. También descubrirás el lazo inocente de un niño, Mateo Ríos, que sin saberlo guardaba la llave que podría redimirlo todo. Querida oyente, quizás alguna vez sentiste que todo se derrumbaba a tu alrededor, que las palabras de otros podían hundirte en un abismo de injusticia. Esta historia te recordará que aunque los poderosos caigan en la oscuridad, la luz puede venir de donde menos lo esperas. Prepárate para caminar por los pasillos de una hacienda llena de secretos, para escuchar confesiones que desgarran el alma y presenciar cómo un grito puede cambiar el destino de una familia. Y antes de continuar, te pido algo muy importante. Suscríbete a nuestro canal para no perderte estas historias que llegan al corazón y escribe en los comentarios de qué país nos escuchas. Y ahora sí, volvamos al despacho donde Santiago, con la vida pendiendo de un hilo, se enfrenta a una verdad que jamás imaginó. El despacho de Santiago Balbuena olía a madera vieja y whisky derramado. Las paredes estaban cubiertas de retratos de familia, todos con la misma sonrisa de triunfo que ahora parecía burlarse de él. Su respiración era agitada. La pistola temblaba en su mano derecha y en su mente se repetía una sola frase. Me lo arrebataron todo. Me lo arrebataron todo. Frente a él, con las mejillas húmedas y la voz rota, Isabela Moreno se atrevía a dar un paso más. Nadie en aquella casa había osado levantar la voz frente al patrón, mucho menos ella, que tantas veces escuchó insultos de los invitados elegantes y soportó humillaciones de Catalina Montenegro, la mujer que se presentaba como la gran socia y confidente de Santiago. Don Santiago, por favor, usted no es culpable, gritó Isabela con la garganta ardiendo. Todo lo que le dijeron es mentira. Santiago bajó la mirada y por un segundo la pistola dejó de presionar contra su sien. Su voz fue apenas un susurro. Mentira. Después de todo lo que vi, después de que me señalaran frente a mis propios socios, de que me llamaran traidor, de que me quitaran los contratos y me dejaran en la ruina, Isabela sabía que si no hablaba en ese momento, lo perdería para siempre. Con el corazón latiendo como un tambor, recordó cada conversación escuchada a escondidas, cada papel que había visto en la oficina cuando limpiaba el escritorio, cada mirada de complicidad entre Catalina y aquel abogado ambicioso Ricardo Solís. Don Santiago, dijo con firmeza, acercándose otro paso. Yo escuché cuando la señora Catalina planeaba todo con ese tal Solís. Usted fue víctima de una trampa. ¿Quieren verlo muerto? Porque muerto usted vale más que vivo. El millonario parpadeó confundido. El eco de esas palabras se incrustó en su mente como una semilla de duda. ¿Podría ser verdad? ¿Sería posible que la mujer en la que más confiaba lo hubiera traicionado tan cruelmente? En ese instante, un pequeño golpe en la puerta interrumpió la tensión. Era la voz temblorosa de Mateo Ríos, el niño que solía corretear por la hacienda y que Santiago había tomado bajo su protección tras la muerte de un viejo amigo. Tío Santi, dijo con inocencia, no llores. Yo escuché a la señora Catalina decir que tú eras bueno, que ella iba a hacer que todos creyeran lo contrario. El arma cayó al suelo con un estruendo metálico.
Santiago retrocedió unos pasos mirando a Isabela con incredulidad y luego a Mateo, que sin querer acababa de confirmar lo que ella afirmaba. La verdad comenzaba a asomarse como un rayo de sol entre nubes negras, pero aún quedaba un camino de sombras y revelaciones que pondría a prueba a todos. Y así, en ese despacho cargado de secretos, se encendió la chispa de una lucha que apenas estaba comenzando. La madrugada caía sobre la hacienda Balbuena y en los pasillos aún resonaba el eco metálico de la pistola al caer. Santiago Balbuena permanecía inmóvil con las manos en el rostro, incapaz de asimilar que la mujer a la que había entregado su confianza y tal vez parte de su corazón pudiera ser la misma que lo había empujado hacia el abismo. Isabela Moreno, con la voz entrecortada pero firme, recogió el arma del suelo y la colocó sobre la mesa de caoba. Su respiración aún temblaba, pero sus ojos brillaban con una determinación que nunca antes había mostrado frente a su patrón. Don Santiago ya no puede seguir dudando. Usted no está solo. Yo escuché conversaciones, vi documentos y lo más grave, oí a la señora Catalina reírse de cómo todo el mundo iba a señalarlo como un criminal. Santiago la miró como si la viera por primera vez. Había algo en esa mujer humilde, siempre discreta y silenciosa, que esa noche se transformaba en un faro de verdad, pero el momento se quebró con un portazo. Catalina Montenegro apareció en el umbral del despacho, impecable como siempre, con su vestido rojo ajustado y sus tacones resonando en el mármol. Su mirada era un veneno disfrazado de dulzura. «¿Qué es este espectáculo?», preguntó con voz helada. «Santiago, amor, ¿qué haces con esa mujerzuela metida en tu despacho a medianoche?». Isabela retrocedió un paso, pero no bajó la mirada. Sabía que estaba frente a una fiera que podía destruirla con una sola palabra. Santiago, en cambio, se levantó tambaleante con los ojos enrojecidos. «Catalina, ¿qué hiciste?», dijo apenas audible. La mujer se acercó fingiendo ternura y trató de tomarle las manos. «Lo que hice, Santiago, fue cuidarte. Yo soy la única que ha estado aquí cuando todos te dieron la espalda. Esa empleada solo quiere sembrar dudas porque es una resentida que jamás sabrá lo que es vivir en nuestro mundo». Isabela apretó los puños. Su voz, aunque temblorosa, brotó como un cuchillo que corta la penumbra. «No mienta más, señora Catalina. Yo escuché cuando usted y el licenciado Solís planearon cómo hacerlo parecer culpable del fraude. Yo lo escuché con mis propios oídos mientras limpiaba su oficina». Un silencio espeso se apoderó del lugar. Los ojos de Santiago se abrieron con furia contenida y por primera vez miró a Catalina con sospecha real. Ella, sin perder la compostura, lanzó una carcajada seca. «¿Vas a creerle a una sirvienta, Santiago, a una mujer que ni siquiera sabe leer bien los documentos, que barre del suelo?» En ese instante, Mateo Ríos, que se había escondido detrás de la puerta, entró corriendo con el coraje infantil que no entiende de jerarquías. «Es verdad, yo la escuché también. Ella dijo que todos iban a odiarte y que tú ibas a acabar destruido». «Yo lo escuché». Los ojos de Catalina se endurecieron como acero, pero en su interior supo que el plan estaba comenzando a tambalear. Santiago respiró hondo y con una mezcla de rabia y decepción soltó la frase que marcaría el inicio de la guerra. «Si esto es cierto, Catalina, te juro que pagarás cada lágrima que me robaste». Ella sonrió con malicia, como quien todavía guarda cartas bajo la manga, y susurró al oído de Santiago antes de salir del despacho: «Entonces prepárate, porque aún no has visto de lo que soy capaz». La batalla apenas comenzaba, y cada paso que dieran desataría secretos más oscuros de lo que podían imaginar. La hacienda Balbuena amaneció cubierta por un silencio extraño. Los trabajadores murmuraban en la cocina. El chofer evitaba cruzar miradas y en el aire se respiraba una tensión que presagiaba tormenta. Isabela Moreno sabía que había abierto una puerta peligrosa al enfrentarse a Catalina Montenegro, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Había salvado la vida de Santiago y ahora debía salvar su verdad. Mientras tanto, Catalina perdió tiempo. Al salir del despacho la noche anterior, marcó con frialdad el número de Ricardo Solís, su cómplice y amante secreto, un abogado astuto que manejaba hilos invisibles en los juzgados de Bogotá. «Santiago, ya sospecha», dijo ella con voz tensa. La empleada abrió la boca y el niño también escuchó demasiado. «Tenemos que actuar rápido». «Déjalo en mis manos», respondió Solís. «Si esa sirvienta insiste en hablar, la haré ver como una ladrona,
un simple rumor y todos la señalarán como la culpable. A la mañana siguiente, mientras Isabela preparaba café en la cocina, 2 policías llegaron con un documento en mano. «Isabela Moreno», preguntó uno de ellos con voz firme. Ella asintió confundida. «¿Queda usted citada a declarar por presunto robo de documentos confidenciales pertenecientes a la empresa Balbuena Holdings?» Los demás sirvientes se miraron entre sí, horrorizados. Isabela sintió como las piernas le temblaban, pero su mirada permaneció firme. Sabía que era una jugada sucia de Catalina. En ese momento, Santiago bajó las escaleras con paso lento, aún con la sombra del cansancio en el rostro. Vio a los oficiales y se interpuso. «Ella no va a ninguna parte sin mi autorización». Su voz era grave, casi un rugido. Los policías vacilaron, pero el documento llevaba la firma de un juez. Isabela, con la frente en alto, habló con serenidad. «No se preocupe, don Santiago. Si quieren escuchar mi voz, la escucharán y allí diré la verdad, aunque me cueste la vida». Santiago sintió una punzada en el pecho. Nunca nadie había mostrado tanta valentía en su nombre. Esa misma tarde, en un despacho oscuro del centro, Catalina y Solís brindaban con copas de vino. «En unos días, Isabela será vista como una criminal», dijo Solís. «Nadie creerá una palabra de ella. Y cuando Santiago se quede solo, tú estarás allí para consolarlo y para terminar de despojarlo de todo». Catalina sonrió con frialdad, segura de que el destino jugaba a su favor. Pero lo que no imaginaban era que Mateo Ríos, con su inocencia y su lengua suelta, guardaba un secreto aún más poderoso que cualquier documento. Y ese secreto pronto saldría a la luz cambiando las piezas del tablero. El juego había comenzado y cada movimiento estaba cargado de engaños, lealtades ocultas y una verdad que se negaba a morir. El edificio de los tribunales en Bogotá se alzaba imponente con sus paredes grises que parecían tragarse las esperanzas de quienes cruzaban sus puertas. Isabela Moreno caminaba con pasos lentos pero firmes, custodiada por los 2 policías que habían ido a buscarla a la hacienda Balbuena. En sus manos solo llevaba un rosario de cuentas desgastadas que siempre guardaba en el bolsillo de su delantal, un pequeño amuleto heredado de su madre que le daba fuerzas en los momentos más oscuros. Al llegar a la sala de interrogatorios, el aire estaba cargado de frialdad. Frente a ella se encontraba Ricardo Solís, traje impecable, corbata ajustada y una sonrisa calculada que parecía afilada como cuchillo. Detrás de él observaba un juez de semblante severo, mientras unos cuantos periodistas murmuraban en los pasillos, ansiosos por tener una nueva nota que manchara el nombre de la familia Balbuena. «Señora Moreno», comenzó Solís con tono paternalista, «según los informes, usted fue vista rondando los despachos privados del señor Balbuena en horas en que no tenía permitido estar allí. También se le acusa de haber tomado documentos confidenciales de la empresa. Documentos que misteriosamente desaparecieron la misma semana en que estalló el escándalo. ¿Qué tiene que decir al respecto?». Isabela respiró hondo, aferrándose al rosario entre sus dedos. «Lo único que hice fue limpiar como siempre. Pero mientras barría y sacudía, escuché cosas que no debía escuchar, conversaciones suyas y de la señora Catalina Montenegro. Ustedes planearon todo para que don Santiago pareciera culpable». La sala se estremeció con un murmullo y el juez golpeó con el mazo pidiendo silencio. Solís no perdió la calma, al contrario, su sonrisa se ensanchó. «¿Y quién le va a creer a una simple empleada?», dijo con desdén. «Usted no tiene pruebas». El corazón de Isabela latía con fuerza, pero en su mirada no había miedo. «Quizá no tenga papeles en mis manos, pero tengo mi voz. Y también hay un niño que escuchó la verdad, un niño que no sabe mentir». En ese instante la puerta se abrió y apareció Santiago Balbuena, vestido con un traje gris ojeroso, pero con una determinación que nadie le había visto en semanas. A su lado venía Mateo Ríos con su cabecita peinada hacia un lado y los zapatos todavía sucios de jugar en el jardín. Los periodistas se abalanzaron con preguntas, pero Santiago levantó la mano para imponer silencio. «Ese niño escuchó lo mismo que escuchó Isabela», anunció con voz firme. «Y si hace falta lo dirá aquí frente a todos». El juez arqueó una ceja y permitió que el pequeño se acercara. Mateo, con inocencia pura, se subió en la silla demasiado grande para él y habló con voz temblorosa. «Yo escuché a la señora Catalina decir que quería que todos odiaran a don Santi. Y que el señor de traje», señalando a Solís,
Iba a ayudarla a hacerlo ver como malo. Un murmullo recorrió la sala. Solís perdió por un segundo su compostura y Catalina, que había entrado sigilosamente para observar, apretó los labios con rabia contenida. «Eso no prueba nada», exclamó el abogado intentando recuperar el control. «Es solo un niño confundido». Pero en ese momento, Isabela se levantó, miró directo al juez y agregó: «Si necesitan pruebas, búsquenlas en la oficina de la señora Catalina. Ella guarda copias de todo lo que planeó, porque su ambición no la deja destruir nada que pueda servirle después». El juez ordenó de inmediato una investigación preliminar y Solís por primera vez sudó bajo la luz de la sala. Catalina lo miraba con furia, como si sus planes se resquebrajaran delante de todos. Mientras tanto, Santiago observaba la escena con los ojos llenos de contradicción. Por un lado, sentía el dolor de haber sido traicionado por Catalina, la mujer en la que había confiado ciegamente. Por otro, comenzaba a admirar la valentía de Isabela. Esa mujer humilde que aún sabiendo el riesgo que corría, estaba dispuesta a enfrentarse a todos por salvar su vida y su nombre. El interrogatorio terminó, pero la batalla apenas empezaba. Los periódicos del día siguiente ya llevaban titulares. Empleada doméstica denuncia complot contra magnate Balbuena. Niño testifica contra poderosa empresaria colombiana. La opinión pública comenzaba a dividirse. Algunos veían a Isabela como una heroína valiente, otros la acusaban de oportunista. Y entre tanto ruido, Catalina Montenegro, herida en su orgullo, juraba en silencio que no se quedaría de brazos cruzados. Aquella tarde, cuando Isabela salió del tribunal, la multitud que se había reunido afuera empezó a aplaudirla. Ella no entendía del todo qué estaba ocurriendo, pero sintió por primera vez que no estaba sola. Santiago a su lado le susurró: «Gracias, Isabela. Si hoy sigo vivo, es por ti». Ella lo miró con los ojos brillantes y respondió con sencillez: «No me dé las gracias, don Santiago. Solo hice lo que era correcto». Pero en lo profundo de su corazón, sabía que esa batalla apenas había revelado la primera capa de una verdad mucho más oscura. Y que Catalina Montenegro, herida y peligrosa, estaba preparando un contraataque capaz de arrasar con todos. La tormenta apenas estaba comenzando y nadie saldría ileso de ella. Las campanas de la Catedral Primada de Colombia repicaban a lo lejos cuando Catalina Montenegro se encerró en su lujoso apartamento en La Cabrera, arrojó su bolso de diseñador contra el sofá y caminó descalza de un lado a otro, con el rostro desencajado y los labios pintados aún de un rojo intenso que ahora se sentía como una máscara grotesca. «Maldita sirvienta», gritó golpeando con fuerza una mesa de vidrio que estuvo a punto de quebrarse. «Una insignificante se atrevió a desafiarme delante de todos». Ricardo Solís, sentado con un whisky en la mano, intentaba mantener la calma, pero también estaba al borde del colapso. «Tienes que tranquilizarte, Catalina. Si perdemos la cabeza, perdemos el juego». «El juego», replicó ella con una risa amarga. «Esto no es un juego, Ricardo. Santiago empieza a creerle a esa mujer y si eso ocurre, lo pierdo todo. Su dinero, su confianza y mi futuro». En ese momento, sus ojos se iluminaron con un brillo perverso. «Si Isabela quiere jugar a ser heroína, le demostraré que en este mundo las heroínas mueren olvidadas». Mientras tanto, en la hacienda Balbuena el ambiente había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, Santiago sentía un soplo de esperanza. Había pasado horas en silencio, observando cómo Isabela Moreno cuidaba de Mateo Ríos, ayudándole a hacer la tarea en la mesa del comedor. La humildad de aquella mujer, su paciencia y ternura contrastaban brutalmente con la ambición venenosa de Catalina. Santiago se levantó y con pasos lentos se acercó a ella. «Isabela», dijo con voz baja. «No sé cómo agradecerte lo que hiciste por mí en el tribunal». Ella levantó la mirada sorprendida. «No tiene nada que agradecerme, don Santiago. Solo dije la verdad». «Sí, pero arriesgaste tu vida. Catalina no se quedará tranquila. Tú lo sabes». Isabela suspiró apretando entre sus dedos el rosario que siempre la acompañaba. «Tengo miedo, no se lo niego, pero crecí en un barrio donde aprendí que uno no puede callar cuando ve una injusticia. Y aquí lo que quieren hacerle a usted es una de las peores injusticias que he visto en mi vida». Santiago sintió un nudo en la garganta. Por un momento recordó a su madre, una mujer sencilla que siempre le decía: «El dinero puede comprarte poder, hijo,
pero nunca verdad. Esa misma noche, mientras todos dormían, dos hombres vestidos de negro se acercaron a la hacienda en una camioneta sin placas. Habían sido enviados por Catalina. El plan era claro: intimidar a Isabela, hacerla desaparecer si era necesario. Uno de ellos sacó un sobre manchado de grasa con la foto de la empleada y murmuró: órdenes claras, que se largue para siempre o que no amanezca. La madrugada estalló con un estruendo. Las ventanas de la cocina fueron quebradas con una piedra envuelta en fuego. Isabela se despertó sobresaltada y corrió hacia la sala. Santiago, al escuchar los gritos de Mateo, bajó con una pistola en mano. El olor a gasolina llenaba el aire. Todos afuera, rápido, gritó Santiago, protegiendo al niño mientras Isabela trataba de sofocar las llamas con mantas húmedas. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, alarmados por el fuego que consumía parte de la cocina. Los bomberos llegaron minutos después y lograron controlar el incendio, pero el mensaje era claro. Alguien quería destruirlos. Mientras observaba las cenizas de la cocina ennegrecida, Isabela temblaba. Santiago se acercó colocándole un abrigo sobre los hombros. «Esto es obra de Catalina». «Lo sé», respondió ella con lágrimas en los ojos, «pero si cree que voy a callar, está muy equivocada». En la otra punta de la ciudad, Catalina levantaba su copa de vino al escuchar la noticia en la radio. Incendio en la hacienda Balbuena, sin heridos, pero con pérdidas materiales. «A veces el miedo es más fuerte que las balas», susurró brindando con Solís. Pero lo que no sabía era que esa misma noche uno de sus hombres había sido visto por un vecino que una cámara de seguridad captó parte de la camioneta sin placas. Esa prueba sería el hilo que empezaría a desarmar toda su red de mentiras. Al amanecer, Santiago reunió a Isabela y a Mateo en el comedor. Su voz era firme, cargada de una determinación que no había tenido en meses. «Catalina cree que puede jugar con fuego y ganar, pero ya no voy a permitirlo. Con tu ayuda, Isabela, voy a desenmascararla». Isabela lo miró con el corazón latiendo fuerte. Nunca imaginó que aquel hombre, que parecía inquebrantable en los periódicos y en la televisión, terminaría confiando en ella. Una mujer humilde que solo había llegado para limpiar pisos. «Haré lo que sea necesario, don Santiago», dijo ella con firmeza. «Por usted, por Mateo y por la verdad», Santiago asintió. En sus ojos había gratitud, pero también una chispa nueva, como si algo más profundo comenzara a nacer. Lo que ninguno de los dos sabía era que Catalina, herida y peligrosa, estaba dispuesta a mover influencias aún más poderosas. Jueces, empresarios y hasta policías corruptos. La guerra ya no era solo por dinero o reputación, era una guerra por el alma misma de Santiago Balbuena. Y en medio de esa batalla, la voz humilde de Isabela se convertiría en la única arma capaz de vencer al veneno de la traición. La noticia del incendio en la hacienda Balbuena corrió como pólvora en la prensa colombiana. Los titulares se multiplicaban: «Atentan contra el magnate Santiago Balbuena. Venganza o ajuste de cuentas». Las cámaras de televisión se apostaron frente a las rejas de la hacienda buscando una declaración, pero dentro de esas paredes la tensión era más densa que nunca. Isabela Moreno apenas había dormido. Sus manos temblaban mientras preparaba café, recordando las llamas que casi consumen la cocina la noche anterior. Sin embargo, su mirada seguía firme. Santiago se acercó con el rostro ojeroso y una determinación que ya no titubeaba. «Isabela. Necesitamos encontrar pruebas que derrumben a Catalina. La gente puede dudar de tus palabras, pero no de lo que vean con sus propios ojos». Ella asintió. Aunque en su interior sentía el peso del miedo, sabía que enfrentarse a una mujer como Catalina era como retar a una serpiente venenosa y no estaba equivocada. En un lujoso restaurante del centro, Catalina Montenegro se reunía con dos hombres de traje oscuro. Eran políticos con poder en los tribunales y en los medios. Ella, con su vestido de seda azul y su mirada calculadora, les deslizó unos sobres gruesos bajo la mesa. «Quiero que esa mujer, Isabela Moreno, aparezca en todos los periódicos como una oportunista y una ladrona. Inventen lo que sea necesario, que tiene un amante que robó dinero de la hacienda, que manipula al niño. Lo importante es destruir su credibilidad». Los hombres sonrieron con cinismo. «De eso nos encargamos. En cuestión de días, nadie creerá una sola palabra de esa sirvienta». Y efectivamente el contraataque comenzó.
En los noticieros aparecieron imágenes de Isabela tomadas en ángulos sospechosos, montajes burdos que la mostraban saliendo de una joyería que jamás había pisado. Titulares que decían la empleada que sedujo al magnate para quedarse con su fortuna. Santiago arrojó un periódico sobre la mesa furioso. «Esto es obra de Catalina», exclamó con el rostro enrojecido. «Quieren convertirte en la culpable Isabela». Ella respiró hondo conteniendo las lágrimas. «No se preocupe, don Santiago. La verdad siempre sale a la luz, pero necesitamos pruebas y yo sé dónde buscarlas». Santiago la miró con asombro. «¿Dónde?». «En la oficina privada de la señora Catalina, en la torre financiera de la carrera séptima. Allí guarda todo lo que teme perder, contratos, grabaciones y cartas. Yo las vi una vez mientras limpiaba. Sé que allí está la prueba de su traición». Esa misma noche, Santiago e Isabela planearon entrar en el edificio, pero antes de salir ocurrió algo inesperado. Mateo Ríos, que escuchaba escondido tras la puerta, entró con los ojos húmedos. «Don Santi, yo tengo algo que quizá le sirva». De su mochila escolar sacó un pequeño dispositivo, una grabadora infantil de esas que usaba para jugar a ser periodista. La encendió y de pronto la sala se llenó con la voz clara de Catalina. «Cuando Santiago caiga, todo será nuestro. Solís manejará los papeles y yo seré la dueña de todo lo que alguna vez le perteneció. Ese hombre no merece su fortuna. Yo lo destruiré con mis propias manos». El silencio posterior fue abrumador. Santiago se llevó las manos al rostro. Incrédulo. «Dios mío», susurró. La prueba estaba en esta casa todo el tiempo. Isabela abrazó a Mateo con fuerza, mientras el niño decía con inocencia: «Yo solo quería que algún día usted supiera la verdad, tío Santi». Pero mientras ellos celebraban el hallazgo, Catalina recibía un mensaje en su celular. «Cuidado, Valbuena está más fuerte de lo que crees. La sirvienta y el niño tienen algo en su contra». Su rostro se endureció como acero. «Entonces hay que ir por ellos. Esta vez no fallaré». Horas después, en la hacienda, un automóvil negro se estacionó frente a las rejas. Dos hombres descendieron, fingiendo ser periodistas. Uno de ellos deslizó un sobre bajo la puerta. Isabela lo recogió con manos temblorosas. Dentro había una foto de ella y de Mateo, tomada a escondidas con un mensaje escrito en tinta roja. «La próxima vez no será solo un incendio». El miedo recorrió la hacienda como un viento helado. Santiago apretó los dientes y miró a Isabela con decisión. «Ya no es solo mi reputación lo que está en juego. Ahora es tu vida y la de este niño. No voy a permitir que Catalina gane». A la mañana siguiente, Santiago convocó a sus abogados de confianza y anunció frente a todos: «Presentaremos esta grabación en los tribunales y si es necesario iré personalmente a declarar contra Catalina Montenegro y Ricardo Solís». Isabela, con el corazón acelerado, entendía que estaban entrando en la fase más peligrosa de la batalla. Catalina no era una mujer que aceptara la derrota y lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su valor, sino también la lealtad y el amor escondido en los corazones de quienes habían decidido enfrentar la mentira con la verdad. El tablero estaba listo. De un lado, la ambición desmedida de Catalina y Solís. Del otro, la voz humilde de una sirvienta, la inocencia de un niño y el renacer de un millonario que por primera vez aprendía que el dinero no podía salvarlo. Pero la verdad sí, la guerra entraba en su etapa más oscura y en esa oscuridad un rayo de luz comenzaba a abrirse camino. La mañana en Bogotá parecía tranquila, pero dentro de la hacienda Valbuena reinaba un ambiente cargado de ansiedad. Los periódicos no hablaban de otra cosa. Escándalo, Valbuena, traición, fuego y conspiraciones. Las cámaras aún seguían apostadas frente a la entrada, esperando alguna declaración. Isabela Moreno trataba de mantener la calma preparando el desayuno para Mateo mientras Santiago caminaba de un lado a otro en el comedor con la grabación de Catalina entre las manos. «Esto es suficiente para hundirla», dijo Santiago con voz firme. «No importa cuántos contactos tenga Catalina, la justicia no puede ignorar esta prueba». Isabela lo observó en silencio. Había aprendido a leer más allá de sus palabras. En su mirada todavía había miedo y también un cansancio profundo. «Don Santiago», dijo suavemente, «no se confíe. Esa mujer es capaz de cualquier cosa.
Si ya intentó quemar la casa, no dudará en atacarnos de nuevo. Las palabras de Isabela resultaron premonitorias. Esa misma tarde, mientras Santiago se dirigía con su abogado al tribunal, una camioneta oscura apareció en la esquina. 3 hombres encapuchados descendieron y comenzaron a disparar al aire para dispersar a los curiosos. Entre gritos y confusión intentaron interceptar el automóvil de Santiago. El chofer maniobró con habilidad, logrando escapar, pero el mensaje era claro. Catalina Montenegro había declarado la guerra abierta. En paralelo, Isabela se encontraba en el mercado de Palo Quemao. Mientras regateaba por unas verduras, sintió una presencia extraña detrás de ella. Un hombre robusto con tatuajes en el cuello se inclinó y murmuró al oído: «Deja de meterte en lo que no te importa o el niño será el primero en pagar». Isabela se quedó helada con el corazón desbocado. El hombre desapareció entre la multitud como un fantasma. Regresó a la hacienda temblando, abrazando con fuerza las bolsas de mandado como si fueran un escudo. Al ver a Mateo jugando en el jardín, las lágrimas le nublaron la vista. «No permitiré que te hagan daño, mi niño», susurró arrodillándose para abrazarlo. Esa noche Santiago convocó a una reunión en el despacho. Sobre la mesa de caoba estaban la grabación de Catalina y un sobre con fotos del ataque frustrado. «Ya no se trata solo de defender mi nombre», dijo con voz grave. «Ahora se trata de sobrevivir». Isabela, con el rosario en la mano, levantó la mirada. «Tenemos que movernos con cuidado. Si entregamos la grabación sin protección, podrían desaparecerla o manipularla. Necesitamos aliados». Santiago pensó unos segundos y luego asintió. «Conozco a alguien. El padre Miguel, un sacerdote que fue amigo de mi madre. Es un hombre respetado en toda la comunidad y tiene contactos en la prensa honesta. Si confío esta grabación a él, Catalina no podrá destruirla tan fácilmente». Isabela aceptó la idea, pero en su corazón sabía que aquello los pondría en un camino aún más arriesgado. Catalina no tardaría en enterarse y así ocurrió. 2 días después, en un penthouse iluminado con luces de neón, Catalina golpeaba la mesa con rabia al escuchar el informe de uno de sus hombres. «¿Un sacerdote? ¿Piensan refugiarse detrás de sotanas?», rió con sarcasmo, mostrando sus dientes blancos como cuchillas. «Pues que sepan que ni los santos podrán salvarlos de mí». Ricardo Solís, siempre calculador, intervino con calma. «Si Valbuena hace pública esa grabación, perderemos todo. Hay que adelantarnos. Vamos a tenderles una trampa». Catalina sonrió recuperando su elegancia venenosa. «Entonces, que la trampa sea mortal». Al día siguiente, Santiago, Isabela y Mateo emprendieron camino hacia la iglesia donde el padre Miguel los esperaba. El trayecto estaba marcado por el silencio. Santiago conducía con el ceño fruncido mientras Isabela mantenía al niño entretenido con historias de santos y milagros. De pronto, un automóvil negro apareció en el retrovisor. Santiago aceleró, pero el vehículo los seguía de cerca. Isabela se dio cuenta de inmediato. «Nos siguen», exclamó con voz alterada. El automóvil negro intentó cerrarlos en una curva. Santiago giró con fuerza, esquivando por centímetros el choque. Mateo gritaba aferrado al asiento. En un movimiento desesperado, Santiago logró entrar en una calle lateral y perder a sus perseguidores, pero el susto había dejado huellas profundas. Al llegar a la iglesia, el padre Miguel lo recibió con brazos abiertos. Era un hombre de unos 60 años, con rostro bondadoso y mirada firme. «Hijos, la verdad siempre encuentra su camino», les dijo al escuchar el relato. «Denme esa grabación. Yo la guardaré en un lugar seguro y me encargaré de que llegue a manos limpias». Isabela le entregó el dispositivo con cuidado, como quien deposita un tesoro sagrado. Santiago suspiró con alivio, creyendo por un instante que la pesadilla estaba por terminar. Pero en las sombras de la iglesia alguien observaba. Un joven acólito que parecía inocente en realidad trabajaba para Catalina. Esa misma noche la mujer recibiría un mensaje. «Ya sé dónde esconden la prueba. Dígame cuándo actuar». Mientras tanto, en la hacienda, Isabela miraba a Santiago a los ojos. Había cansancio, miedo, pero también una complicidad nueva. «Don Santiago», dijo ella con voz suave. «Pase lo que pase,
no se rinda. Usted tiene algo que Catalina nunca tendrá. La verdad, él tomó sus manos con un gesto impulsivo. No sé cómo lo haces, Isabela, pero cada vez que pienso que todo está perdido, tu voz me recuerda que aún hay esperanza. El silencio entre ambos se volvió denso, casi íntimo, hasta que Mateo irrumpió con una risa inocente, rompiendo la tensión. Ninguno lo sabía, pero la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La prueba más importante de sus vidas ahora estaba en manos del padre Miguel, y la serpiente, que era Catalina, ya había puesto sus ojos en él. La campana de la iglesia de San Francisco resonaba solemne cuando el padre Miguel encendió las velas del altar al anochecer en el silencio del templo. Guardaba en el interior del sagrario no solo hostias consagradas, sino también la grabación que podía acabar con la carrera de Catalina Montenegro y limpiar el nombre de Santiago Balbuena. El sacerdote rezaba en voz baja pidiendo fuerzas para resistir lo que sabía que vendría, porque aunque no se lo había dicho a Santiago ni a Isabela, ya había recibido llamadas anónimas que lo amenazaban con destruir la iglesia si no entregaba lo que tenía en su poder. Esa misma noche, en el Penthouse de la Cabrera, Catalina Montenegro brindaba con una copa de champán, vestida de negro con un collar de perlas. Parecía más una reina oscura que una empresaria caída en desgracia. «Esta es la última jugada, Ricardo», dijo mirando a su socio. «Si conseguimos esa grabación antes de que la entreguen, nadie podrá probar nada en mi contra». Ricardo Solís asintió, aunque en su interior la duda comenzaba a corroerlo. Había apostado su prestigio por Catalina, pero ahora la veía transformada en una mujer capaz de todo, incluso de matar. «¿Y si fallamos?», preguntó en voz baja. «No vamos a fallar». Catalina sonrió con frialdad. «El muchacho que trabaja en la iglesia ya está listo. Hoy mismo entraremos por esa prueba». En la hacienda Balbuena, Isabela Moreno sintió un escalofrío. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que debían regresar a la iglesia esa misma noche. Se lo dijo a Santiago mientras acomodaban a Mateo Ríos en la cama. «Don Santiago, no sé explicarlo, pero tengo un mal presentimiento». Santiago, que confiaba cada vez más en esa intuición, que parecía una brújula infalible, tomó las llaves del coche. «Vamos ahora mismo. No pienso arriesgarme». Cuando llegaron a la iglesia, las luces estaban apagadas. Santiago empujó las puertas de madera y entraron con cautela. El eco de sus pasos retumbaba en la nave central. Padre Miguel llamó a Isabela en voz baja. «Padre, está aquí». De pronto escucharon un golpe seco en la sacristía, corrieron hacia allí y vieron una escena que les heló la sangre. Dos hombres encapuchados forcejeaban con el sacerdote intentando abrir el sagrario. El padre Miguel, aunque mayor, resistía con valentía. «No lo permitiré», gritaba aferrado a la puerta metálica. «Esta prueba pertenece a la verdad». Santiago se lanzó sobre uno de los atacantes, derribándolo al suelo. Isabela, armándose de valor, tomó un candelabro y golpeó al otro con todas sus fuerzas. El eco metálico resonó en las paredes de la iglesia, mientras los hombres huían dejando tras de sí la marca de su violencia. El padre Miguel, jadeante, se apoyó en Isabela. «Gracias, hija. Llegaron justo a tiempo. Si no fuera por ustedes, habrían destruido todo». Pero la calma duró poco. Un aplauso sarcástico se escuchó desde la entrada. Allí estaba Catalina Montenegro, impecable como siempre, acompañada de Ricardo. «Qué escena tan conmovedora», dijo con ironía. «El millonario redimido, la sirvienta heroica y el cura incorruptible. Lástima que la verdad no sirve de nada cuando el poder está de mi lado». Santiago la enfrentó con los ojos encendidos de rabia. «Se acabó, Catalina. Tengo la grabación. Tengo testigos y el país entero sabrá lo que hiciste». «Ah, sí», respondió ella arqueando una ceja. «¿Crees que alguien va a creerle a un hombre quebrado, a una sirvienta sin apellido y a un niño huérfano? La gente cree lo que yo les digo que crean». Isabela dio un paso al frente con el rosario apretado entre las manos. «No, señora Catalina, la gente puede engañarse por un tiempo, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir. Usted puede comprar periódicos, jueces y matones, pero no puede comprar la conciencia de quienes saben lo que es justo». Catalina la miró con desprecio, pero algo en sus ojos revelaba un leve temblor. Por primera vez,
Alguien que no tenía dinero ni poder la enfrentaba sin miedo. Ricardo, incómodo, intentó intervenir. Catalina, tal vez deberíamos. Cállate. Lo interrumpió ella, perdiendo por un momento la compostura. No voy a dejar que esta mujerzuela arruine todo. En ese instante, un grupo de vecinos y feligreses alertados por los gritos, comenzó a entrar en la iglesia. Entre ellos había periodistas que habían seguido a Santiago desde la hacienda. Las cámaras se encendieron y la figura de Catalina quedó expuesta ante todos. Santiago levantó la grabación en alto. Aquí está la prueba. Aquí está la voz de Catalina confesando su plan. El país entero sabrá quién es ella realmente. Un murmullo recorrió la multitud. Los flashes de las cámaras captaron el rostro desencajado de Catalina, que por primera vez se veía acorralada de verdad. La tensión era insoportable. Catalina dio un paso atrás con los ojos desorbitados mientras Ricardo se llevaba las manos a la cabeza, comprendiendo que todo estaba perdido. En ese momento, el padre Miguel pronunció una frase que quedó grabada en todos los presentes. El que vive en la mentira siempre acaba devorado por su propio veneno. Isabela, con el corazón latiendo con fuerza, tomó la mano de Santiago. Sabía que el final estaba cerca, pero también intuía que aún habría un último giro, un último movimiento de Catalina antes de caer definitivamente, y no se equivocaba. Porque mientras todos celebraban la inminente caída de la empresaria, Catalina se aferraba en silencio a un último recurso desesperado, uno que cambiaría la vida de todos para siempre. El murmullo dentro de la iglesia crecía como una ola incontenible. Periodistas, vecinos y curiosos observaban expectantes el rostro de Catalina Montenegro, que por primera vez se encontraba desnuda frente a la verdad. Santiago Balbuena sostenía la grabación en alto. Isabela Moreno permanecía a su lado con la dignidad de quien ha luchado por justicia. Y el padre Miguel pedía calma entre los presentes. Pero Catalina no era de las que aceptaban la derrota. Sus labios temblaban, su respiración era agitada y en sus ojos brillaba una chispa de desesperación. De repente metió la mano en su bolso de diseñador y sacó un pequeño revólver cromado que relució bajo la luz de las velas. Un grito colectivo estremeció el templo. Nadie se mueva, vociferó apuntando hacia Santiago. Si voy a caer, no lo haré sola. Los periodistas retrocedieron. Las cámaras seguían grabando sin detenerse y Mateo se aferró al brazo de Isabela con lágrimas en los ojos. Santiago, sin embargo, no retrocedió. Sus años de negocios lo habían endurecido, pero aquella noche no era el empresario quien hablaba, sino el hombre herido, que por fin había encontrado el valor de enfrentarse a su verdugo. Haz lo que quieras, Catalina, dijo con voz grave. Ya no tienes poder sobre mí. La verdad está aquí y aunque me mates, tu rostro ya quedó grabado para siempre. Isabela, con el corazón palpitando como un tambor, dio un paso adelante, interponiéndose entre el arma y Santiago. Si va a disparar, tendrá que hacerlo sobre mí. Yo no le tengo miedo. El silencio fue absoluto. Catalina apretó el gatillo, pero su mano temblaba tanto que el arma parecía pesarle toneladas. Los murmullos de la multitud crecieron, algunos gritaban basta. Otros clamaban por justicia. Y entonces ocurrió lo inesperado. Ricardo Solís, que siempre había sido su cómplice, dio un paso al frente. Su rostro estaba pálido, sus manos sudaban, pero sus palabras fueron claras. Se acabó, Catalina. Yo no voy a seguir hundiéndome contigo. Confieso que todo lo que dijo Isabela es cierto. Tú planeaste la caída de Santiago. Tú orquestaste el fraude y yo fui tu instrumento. Un rugido de asombro recorrió la iglesia. Los flashes captaron el momento en que Ricardo alzó las manos y se entregó al juez que se encontraba presente entre los fieles. Catalina gritó de rabia. Sus ojos se llenaron de furia y lágrimas, y en un movimiento desesperado, intentó apuntar de nuevo, pero esta vez no alcanzó. Santiago se abalanzó sobre ella, sujetando su muñeca con fuerza. El arma cayó al suelo y rebotó en los mosaicos de la nave central. La multitud corrió a inmovilizarla y los policías que ya habían llegado la esposaron en medio de insultos y abucheos. ¡Malditos!, vociferaba a ella retorciéndose. No saben con quién se metieron. Santiago, exhausto, la miró con compasión. No, Catalina,
fuiste tú la que no supo con quién jugaba. Pensaste que el dinero lo era todo, pero olvidaste que la verdad siempre prevalece. La noche terminó con Catalina y Ricardo trasladados a prisión preventiva. Los noticieros transmitieron en vivo cada detalle y por primera vez en mucho tiempo el nombre de Santiago Balbuena volvió a resonar no como símbolo de escándalo, sino como un hombre que había sobrevivido a la traición. Días después, en la hacienda reconstruida, Santiago se reunió con Isabela y Mateo en el jardín. El niño corría entre las flores, mientras ellos dos compartían un silencio lleno de significado. «Nunca podré pagar lo que hiciste por mí, Isabela», dijo Santiago con voz quebrada. «No solo me salvaste la vida, también me devolviste la fe en la gente». Isabela sonrió con humildad, bajando la mirada. «Yo solo hice lo que cualquiera hubiera hecho, don Santiago». La verdad no podía quedarse callada. Santiago tomó sus manos con ternura. «Quizá nadie más lo hubiera hecho, pero tú sí. Y eso te convierte en alguien especial». Un rayo de sol se filtró entre las nubes iluminando sus rostros. Mateo corrió hacia ellos riendo y los abrazó a ambos. En ese gesto inocente se sellaba el verdadero final de la historia. La familia que nunca imaginaron tener nacía en medio del dolor y la redención. Querida oyente, así como Santiago encontró en la voz humilde de Isabela la salvación que jamás imaginó, tú también puedes recordar que en medio de la oscuridad siempre hay una voz de verdad que nos llama a no rendirnos. La vida puede ponernos pruebas, traiciones y caídas, pero la verdad y la fe siempre encuentran el camino. Y antes de despedirme, te pido algo muy importante. Suscríbete a nuestro canal para seguir escuchando estas historias que tocan el corazón y escribe en los comentarios de qué país nos estás escuchando. Eso nos ayuda a seguir creciendo y compartiendo contigo más relatos de amor, traición, fe y superación. Porque al final, querida oyente, siempre habrá un instante en el que la mentira se derrumba y la verdad brilla más fuerte que nunca.